Imagina una tierra donde la vida brota de la propia tierra, donde el Masái Mara, el corazón indómito de África Oriental, palpita con una energía primitiva y salvaje. Puedes oír el estruendo de 2 millones de animales salvajes ñus, cebras, gacelas corriendo por sus llanuras doradas en la gran migración. Una odisea desesperada por la supervivencia. Esta vasta sabana, bajo cielos infinitos y esculpida por ríos, no es un simple desierto, es un crisol de vida y muerte. Donde cada amanecer enciende la esperanza y cada atardecer susurra sacrificio. En este documental sobre animales salvajes, Masái Mara desvela la brutal belleza de la naturaleza, donde las estaciones orquestan una sinfonía atemporal y cada criatura lucha por reclamar su lugar. El Masái Mara es un lugar donde se despliega el delicado equilibrio de la naturaleza. Esculpido no solo por su fauna, sino también por la propia tierra. Con una extensión de 579 millas cuadradas. Esta extensa sabana se nutre de las lluvias estacionales y del río Mara. Fuente de vida que serpentea por la tierra como una arteria vital. Las acacias se yerguen imponentes en las llanuras, con sus raíces firmemente arraigadas en el suelo, protegiéndolo de los implacables vientos. En este paisaje prospera una vibrante red de vida. Los herbívoros, como los ñus, las cebras, los búfalos, los rinocerontes y los hipopótamos, mantienen la salud de las llanuras, ya que su pastoreo no solo evita el crecimiento excesivo de la vegetación, sino que también fomenta la biodiversidad que sustenta todo el ecosistema. Los depredadores leones, hienas, guepardos y leopardos reducen las manadas. Lo que mantiene las poblaciones bajo control y garantiza el equilibrio de la sabana. Los carroñeros, como los buitres y los chacales, también desempeñan un papel fundamental. Ya que eliminan la descomposición y evitan la propagación de enfermedades, al tiempo que reciclan los nutrientes y los devuelven a la tierra. Los suelos fértiles y las inundaciones estacionales de la región crean pastos ricos que atraen a manadas migratorias.
lo que alimenta aún más este próspero ecosistema. Sin embargo, esta armonía es frágil. Cada casa, cada persecución es un claro recordatorio del implacable precio de la naturaleza. La supervivencia en el mar depende de la intrincada danza de la tierra, el agua y la vida, cada uno dependiente del otro en un destino compartido. A lo largo de las vastas llanuras, la lucha por la supervivencia resuena, ilustrando la intrincada e implacable belleza de la vida en la naturaleza. En el centro del drama de Masai Mara se encuentran dos formidables rivales: los leones y las hienas. Los leones, los únicos felinos sociales, dominan gracias a los lazos inquebrantables de su manada. Una familia basada en la fuerza, la lealtad y la unidad. Las hienas, a menudo injustamente etiquetadas como carroñeras, poseen una astucia aguda y una destreza para la caza que rivaliza con la de los mejores depredadores de la sabana. Estas dos fuerzas se enzarzan en una rivalidad feroz e implacable, robándose constantemente las presas y derramando sangre. Pero ninguna de las dos puede triunfar por completo. Su conflicto alimenta el pulso de Mara. Una lucha que da forma al tejido mismo de esta tierra salvaje. Los leones y las hienas, aunque son enemigos acérrimos, también son arquitectos clave del equilibrio del ecosistema. Su batalla continua impulsa el ciclo de la vida, garantizando la supervivencia, la renovación y el sacrificio dentro de esta naturaleza salvaje e indómita. Una apasionante historia de poder, resistencia y búsqueda implacable de la supervivencia. Cuando junio llega al Masai Mara, esta sabana dorada se transforma en un vibrante escenario de abundancia. Acogiendo la gran migración, el mayor desplazamiento de animales terrestres del planeta. Más de 2 millones de animales salvajes, liderados por unos 5 millones de ñus junto con cebras, gacelas y antílopes. Recorren más de 600 millas desde el Serengeti de Tanzania hasta estas fértiles llanuras. En busca de la promesa de pastos exuberantes, alimentados por las lluvias primaverales. En 2024, los investigadores observaron un ligero cambio en el calendario de la migración.
ya que las manadas llegaron a mediados de junio debido a los patrones de lluvia impredecibles influenciados por el cambio climático. Un fenómeno seguido por el Mara Elephant Project. El río Mara, una línea vital de 245 millas que serpentea a través de la sabana. Se convierte en la prueba definitiva donde la supervivencia pende de un hilo. Los cocodrilos del Nilo acechan en sus turbias profundidades. Y su número aumentó en 2024. Con estimaciones que sugieren que se cobran hasta 12,000 ñus al año. Cada zambullida en las turbulentas aguas del río es una apuesta arriesgada que te deja sin aliento. Donde el instinto y la determinación pura dictan quién sobrevive. Este documental sobre animales salvajes captura el coraje puro de estas manadas. Cuyo épico viaje es un testimonio de la resiliencia de la naturaleza. La abundancia de la migración alimenta el ecosistema del Masai Mara, atrayendo a leones, hienas y guepardos a un festín que sustenta el intrincado ciclo de la vida. Y a carroñeros como buitres y chacales, a un festín que sustenta el implacable ciclo de la vida. Las llanuras vibran de energía mientras las manadas se extienden hasta el horizonte. Con sus pezuñas levantando nubes de polvo que brillan a la luz del amanecer. Sin embargo, esta abundancia se ve ensombrecida por los retos. En 2024, las fuertes lluvias de abril y mayo inundaron ríos y logs, retrasando algunos cruces. Mientras que el aumento de las tarifas del parque $200 por adulto y día en temporada alta refleja los esfuerzos por frenar el exceso de turismo. La gran migración no es solo un viaje. Es una llamada a contemplar la grandeza de la naturaleza de forma responsable. Apoyando los campamentos ecológicos, para preservar esta maravilla para las generaciones futuras. A medida que las manadas prosperan, preparan el escenario para las batallas que definen esta temporada de abundancia. Un regalo efímero antes de las pruebas de la estación seca. En lo profundo de las llanuras de Topi, una manada de leones reina suprema, y su unidad es la piedra angular de su supervivencia en medio de la riqueza de la migración. Esta familia, compuesta por 4 leonas,
11 cachorros y 3 imponentes machos. Encarna la fuerza de la manada, los únicos felinos sociales de la Tierra. Un censo realizado en 2024 por el Programa de Conservación de Depredadores de Mara contabiliza 850 leones en Masai Mara, cuya supervivencia está ligada a la migración, ya que las manadas obtienen el 90% de sus presas por la noche. Las leonas, con ojos que atraviesan la oscuridad, cazan con precisión quirúrgica. Corriendo 90 metros a 80 kilómetros por hora para derribar a los ñus, sus presas, que a menudo proporcionan 90 kilos de carne. Alimentan a los cachorros, cuyas juguetonas peleas agudizan sus futuras habilidades de caza. Los machos, que pueden llegar a pesar hasta 250 kilos. Patrullan un territorio de 52 kilómetros y sus rugidos resuenan a 8 kilómetros de distancia para ahuyentar a sus rivales. En 2024, los investigadores observaron una rara coalición de 3 hermanos que mantuvieron su territorio durante más de 4 años. Una hazaña de resistencia en un paisaje de constantes desafíos. Pero estos protectores se enfrentan a amenazas que van más allá de sus rivales. Los conflictos entre humanos y fauna silvestre y la pérdida de hábitat ponen en peligro su existencia. Sin embargo, durante la migración, la manada prospera. Y sus cacerías se convierten en un ballet nocturno de estrategia y poder. Para los estadounidenses, atraídos por las historias de familia y resiliencia. La saga de esta manada refleja valores de lealtad y trabajo en equipo. Que resuenan profundamente en una tierra donde se valora la comunidad. Los safaris en globo aerostático, uno de los favoritos entre los turistas estadounidenses. Ofrecen una vista panorámica de las manadas acechando al amanecer. Una emocionante visión de su mundo. Pero esta temporada de abundancia es temporal. Cuando las manadas se marchen, el hambre pondrá a prueba sus lazos. En 2024, el Triángulo de Mara informó de un aumento de los enfrentamientos entre leones y hienas por las presas. Un anticipo de las luchas que se avecinan. La historia de la manada es una historia de unidad y sacrificio. Un hilo conductor vital en la narrativa del Masai Mara. Que teje esperanza y fuerza en un entorno salvaje donde la supervivencia exige ambas cosas. Su legado, ligado al ritmo de la migración.
subraya la urgente necesidad de conservación. Un llamamiento a todos nosotros para que apoyemos iniciativas como el Programa de Conservación de Depredadores del Mara para garantizar la supervivencia de estos reyes. A lo largo de las escarpadas orillas del río Mara, una manada de 40 hienas gobierna con una astucia que rivaliza con la de los depredadores más feroces de la sabana. Lejos de ser meros carroñeros, las hienas poseen una inteligencia comparable a la de los chimpancés, con cerebros expertos en la resolución de problemas y la estrategia social. Esta sociedad matriarcal, liderada por una reina de 86 ankilon, con niveles de testosterona 3 veces superiores a los de los machos, prospera gracias a una jerarquía rígida. Las hembras organizan las cacerías con una eficiencia escalofriante, recorriendo cada noche 19 kilómetros en un área de 390 kilómetros cuadrados. Y atacando a las crías vulnerables de ñus o cebras durante el pico de la migración. En 2024, el seguimiento por GPS mostró que los clanes recogían hasta 90 kilogramos de carne por caza. A menudo burlando a los leones para robarles sus presas. Su inquietante risa, un sofisticado lenguaje que indica rango e intención, resuena en las llanuras, uniendo al clan. Las hijas de la reina, feroces ejecutoras, se aseguran de que los cachorros se alimenten primero, amamantándolos durante 18 meses. Mientras que los machos, con un peso medio de 68 kilos, esperan las sobras. Con una población estimada de 3,000 hienas en Masai Mara, según datos de 2024, su capacidad de adaptación alimenta su dominio. Para el público estadounidense, su historia desafía los estereotipos, mostrando una inteligencia y un trabajo en equipo similares a los de las sociedades humanas. Una narrativa de los desvalidos que triunfan gracias a su ingenio. Sus enfrentamientos con los leones, cada vez más frecuentes en 2024, debido a la abundancia de presas, ponen de relieve una rivalidad que da forma al ecosistema. Los campamentos ecológicos. Muy populares entre los viajeros estadounidenses. Ofrecen safaris nocturnos para presenciar la brillantez táctica de las hienas. Un espectáculo menos conocido en comparación con las cacerías de los leones. Sin embargo, su éxito es objeto de escrutinio. La invasión humana y los cambios en el hábitat provocados por el clima amenazan su área de distribución.
A medida que octubre abraza Masai Mara, la sabana pasa de ser un paraíso exuberante a un árido campo de batalla. Las manadas de la Gran Migración, tras regresar al Serengeti de Tanzania, dejan tras de sí un paisaje de tierra agrietada y hierba seca. En 2025, la Red de Vigilancia del Ecosistema Mara Serengeti informó del octubre más seco en una década. Con unas precipitaciones que se desplomaron un 40% por debajo de la media, lo que agravó la crisis del agua. El río Mara, que en su día fue una fuerza vivificante, se reduce a meros hilos de agua. Y sus charcos poco profundos se convierten en feroces campos de batalla por la supervivencia. A medida que octubre abraza Masai Mara, la sabana pasa de ser un paraíso exuberante a un árido campo de batalla. Las manadas de la Gran Migración, tras regresar al Serengeti de Tanzania, dejan tras de sí un paisaje de tierra agrietada y hierba seca. En 2025, la Red de Vigilancia del Ecosistema Mara Serengeti informó del octubre más seco en una década. Con unas precipitaciones que se desplomaron un 40% por debajo de la media, lo que agravó la crisis del agua. El río Mara, que en su día fue una fuerza vivificante, se reduce a meros hilos de agua, y sus charcos poco profundos se convierten en feroces campos de batalla por la supervivencia. Más de 4.000 hipopótamos se agolpan en estos abrevaderos cada vez más escasos, y sus agresivos enfrentamientos se intensificarán en un 30%. En 2025, según la East African Wildlife Society. Para los herbívoros, como las cebras y las gacelas, la vegetación que antes era abundante ha disminuido en un 25% en las principales zonas de pastoreo. Lo que les obliga a adentrarse en territorios más peligrosos cerca de los asentamientos humanos. Según informa el Mara Conservation Fund, los animales salvajes, incluidos los depredadores como los leones y las hienas, se enfrentan ahora a un cruel dilema. La disminución de las presas y la dura realidad del hambre. Ya que la biomasa de las presas se reduce en un 35% durante la estación seca. Este documental sobre animales salvajes captura la cruda desesperación de la estación, en la que cada gota de agua y cada brizna de hierba se convierten en un codiciado premio.
Esta lucha se hace eco de la resistencia y la determinación que se encuentran en las historias de supervivencia en la frontera. Sin embargo, el ecoturismo, vital para la financiación de la conservación, también se enfrenta a contratiempos, ya que en 2025 se prevé una caída del 15% en el número de visitantes durante la estación seca, debido al calor extremo. Se insta a los viajeros a apoyar los alojamientos sostenibles, como los que colaboran con la Asociación de Conservación de la Vida Silvestre de Masai Mara, que financian el mantenimiento de los abrevaderos, cruciales para la supervivencia de la fauna silvestre. La estación seca deja al Masai Mara en su esencia, poniendo a prueba los límites de la resiliencia y la supervivencia. En este crisol de escasez se desarrollan las feroces luchas entre depredadores y presas. Revelando el frágil equilibrio de la vida en este emblemático ecosistema. Las leonas, con sus cuerpos debilitados por el hambre, centran sus esfuerzos en los antílopes acuáticos. Una presa escurridiza y ágil que requiere atrevidas emboscadas entre matorrales espinosos. Un solo antílope acuático proporciona solo 50 libras de carne, apenas suficiente para alimentar a la manada. Una leona, demasiado débil para luchar contra el hambre por sí misma. Arrastró un antílope acuático casi 600 pies para alimentar a sus cachorros hambrientos. Su caza en solitario, un acto de devoción, refleja el espíritu inquebrantable de la manada. Los cachorros, con los ojos vidriosos por el hambre, se aferran a ella, con su supervivencia pendiendo de un hilo. Mientras tanto, los machos protegen un vasto territorio de 15 millas cuadradas. Sus rugidos resuenan a kilómetros de distancia, ahuyentando a cualquier rival potencial. Un macho marcado por una reciente pelea, se mantuvo firme frente a un rival nómada, protegiendo a su manada a pesar de sus heridas. Un conmovedor símbolo de lealtad y sacrificio. Para los espectadores estadounidenses, mientras tanto, los machos protegen un vasto territorio de 15 millas cuadradas. Sus rugidos resuenan a kilómetros de distancia, ahuyentando a cualquier rival potencial. Un macho, marcado por una reciente pelea, se mantuvo firme frente a un rival nómada,
protegiendo a su manada a pesar de sus heridas. Un conmovedor símbolo de lealtad y sacrificio. Para los espectadores estadounidenses, que valoran la familia y el sacrificio. La unidad de esta manada se hace eco de historias de unión frente a la adversidad. Los safaris al atardecer en alojamientos ecológicos como Mara Serena, uno de los destinos favoritos de los viajeros estadounidenses. Ofrecen una humilde visión de las desesperadas cacerías de los leones. La luz titilante del crepúsculo revela la cruda resistencia necesaria para sobrevivir en este paisaje implacable. Sin embargo, están surgiendo nuevos peligros. En 2025 se produjo un aumento del 20% en las lesiones de leones causadas por trampas colocadas por humanos cerca de las tierras de pastoreo. Lo que se suma a su ya peligrosa existencia. Gracias a los esfuerzos de conservación y al uso de cámaras con tecnología de inteligencia artificial, la caza furtiva en las llanuras de Topi se ha reducido en un 75%, lo que le da a la manada una oportunidad de sobrevivir. La unidad de la manada de leones, su vínculo inquebrantable, es su salvavidas. Cada caza, cada lucha, es un testimonio de su supervivencia. Tejiendo una poderosa historia de resiliencia en las implacables pruebas de Masai Mara. Esta poderosa narrativa exige el apoyo a los esfuerzos de conservación para proteger a estos majestuosos animales salvajes y garantizar que su legado perdure, incluso en las estaciones más duras. En medio de las orillas agrietadas del río Mara, una manada de hienas demuestra una ingeniosidad sin igual durante la dura estación seca, lejos de ser meros carroñeros. Las hienas muestran una habilidad excepcional para adaptar sus estrategias de búsqueda de alimento en respuesta a la escasez de recursos. Lideradas por una matriarca robusta, la manada se divide en pequeños y ágiles grupos de 4. Que cubren hasta 15 millas a lo largo de una vasta extensión de 120 millas cuadradas. Siguen a los buitres o cazan animales pequeños. Cambiando constantemente sus tácticas para maximizar sus posibilidades de supervivencia. El clan se caza principalmente liebres y dik-diks,
obteniendo alrededor de 90 libras de carne por cacería. Esta eficiencia es el resultado directo de su necesidad de supervivencia. La risa característica del clan, más que un simple sonido, también sirve como una señal social precisa que guía a los carroñeros hacia los cadáveres. En un comportamiento inusual registrado en 2025, se observó a las hienas royendo la médula ósea de presas anteriores. Lo que aumentó su ingesta de calcio en un 15%, una táctica de supervivencia poco común para los espectadores estadounidenses, que suelen admirar el ingenio ante la adversidad. La capacidad de adaptación de las hienas refleja la resiliencia que se encuentra en las historias de supervivencia bajo presión. Mientras tanto, otros animales también se adaptan. Los guepardos, que suman 380, pierden el 35% de sus presas a causa de las hienas, mientras que 240 leopardos utilizan el sigilo para evitar el robo. Los buitres y los chacales, que suman 4.800 y 1.900 respectivamente. Ayudan a limpiar los cadáveres, lo que reduce la propagación de enfermedades en un 45%. A pesar de las adversidades, la capacidad de adaptación del clan de las hienas y las acciones de otras especies ponen de relieve una historia de resiliencia. En 2025 se produjo un aumento del 40% en las escaramuzas entre hienas y guepardos y en las infecciones fúngicas que afectaban a los buitres. Pero los esfuerzos locales de conservación han marcado la diferencia. Las patrullas comunitarias redujeron la caza furtiva en un 65% en las reservas del norte. Este documental nos ofrece la oportunidad de apoyar los esfuerzos de conservación, garantizando el futuro de estos animales salvajes tan importantes en un mundo cambiante. En la soleada extensión del Masai Mara, la vida se despliega en un rico tapiz entretejido mucho más allá del drama de leones y hienas. Este documental sobre animales salvajes desvela una red oculta de héroes anónimos cuyas silenciosas funciones mantienen el frágil equilibrio de la sabana. Mientras la gran migración inunda el mar de abundancia y la estación seca aprieta sus garras. Cada cambio de estación marca un nuevo tempo para la supervivencia. Y cada especie, por pequeña que sea,
desempeña un papel vital en la sinfonía de la naturaleza. En 2025, los investigadores descubrieron un sorprendente giro ecológico. Las poblaciones de insectos aumentaron, sobre todo las de saltamontes, que crecieron un 20% debido a las temperaturas cada vez más cálidas del suelo. Estas criaturas aparentemente insignificantes constituían una fuente de alimento vital para aves y pequeños mamíferos durante los meses de escasez. Y su aparición fue una adaptación sutil pero significativa a un clima cambiante. Los pequeños insectívoros, como la ágil mangosta, consumen ahora hasta 500 insectos al día. Un comportamiento documentado por primera vez en el Mara este mismo año. Son estas pautas pasadas por alto las que unen el ecosistema. Especialmente cuando las cadenas alimentarias tradicionales se tambalean. En el otro extremo del espectro, los elefantes africanos (2.300 en Mara) actúan como arquitectos ecológicos. Al eliminar un 15% más de arbustos invasores, que en años anteriores, abrieron las llanuras al crecimiento de hierba fresca, que sirve de sustento directo a herbívoros como ñus y gacelas. Esta intrincada interacción entre especies también ha transformado el ecoturismo. En 2025, las excursiones de observación de aves aumentaron un 10%, con visitantes estadounidenses encantados por los rollers de pecho lila y los pájaros secretario. Estas experiencias ayudan a financiar esfuerzos de conservación y a proteger hábitats esenciales. Pero el panorama no está exento de sombras. La tala ilegal ha destruido el 5% de la cubierta forestal del Mara, poniendo en peligro especies arbóreas como los monos colobos y las aves nidificantes. Los equipos de conservación se afanan ahora por recuperar lo perdido, recordando que, incluso en un ecosistema próspero, el equilibrio sigue siendo frágil y que cada especie es importante. En las extensas llanuras del Masai Mara, el guepardo es un símbolo de gracia bajo presión, un velocista solitario en una tierra de feroces rivales.
En 2025, solo 370 guepardos deambulaban por la reserva. Su número estaba bajo presión por la pérdida de hábitat y la competencia implacable. Con la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h, en solo 3 segundos. Los guepardos dependen de explosiones de velocidad para abatir a presas ágiles como las gacelas. Y cada caza con éxito les proporciona unos 10 kilos de carne. Miren Orange. Pero la velocidad por sí sola no basta. Los guepardos trasladaron su caza al atardecer. Lo que redujo los encuentros con las hienas y aumentó su tasa de éxito en un 20%. Sin embargo, los retos persisten. Hasta el 40% de sus presas siguen siendo robadas por depredadores más grandes. Una amenaza creciente a medida que se reducen las praderas. La tranquila resistencia e independencia del guepardo refleja el espíritu de los pioneros solitarios. Que superan las dificultades con agilidad y determinación. Los safaris a pie guiados en campamentos ecológicos como Old King Yei ofrecen raros encuentros crepusculares con estos escurridizos felinos. Una visión inolvidable de su mundo. En 2025 también surgió una nueva amenaza. Se detectaron microplásticos en el 10% de las presas de guepardos, lo que suscitó graves preocupaciones sanitarias. Los conservacionistas respondieron rápidamente con esfuerzos de purificación del agua, salvaguardando el 70% de las fuentes de agua clave a finales de año. La historia del guepardo es una historia de supervivencia contra viento y marea. Una sombra fugaz en la sabana, pero una fuerza vital en el ecosistema del Mara. Su perseverancia nos recuerda que incluso las criaturas más aisladas son esenciales para el conjunto. Inspirando a los estadounidenses a defender los esfuerzos de conservación que protegen a estos notables animales salvajes antes de que su velocidad se desvanezca en la memoria. En los matorrales sombríos y los cielos elevados del Masai Mara, un dúo de especies a menudo olvidadas. Los buitres y los chacales actúan como guardianes esenciales del ecosistema. Manteniendo con su trabajo silencioso el delicado equilibrio de la sabana.
aunque carecen de la fama de los leones o los elefantes. Su contribución no es menos vital. Los buitres, que cuentan con 4.700 ejemplares. Se elevan sin esfuerzo sobre las corrientes térmicas, escudriñando las llanuras en busca de los caídos. Con una vista aguda capaz de detectar cadáveres a 8 kilómetros de distancia. Actúan como el equipo de limpieza de la naturaleza, consumiendo restos que de otro modo propagarían enfermedades. Se calcula que su labor de carroñeros reduce el riesgo de contaminación y enfermedad en un 50%. Desempeñando un papel fundamental en la salud del mar. En un cambio poco frecuente observado en 2025, los buitres empezaron a compartir los lugares de alimentación con los chacales. Un comportamiento que mejoraba la velocidad de limpieza de los cadáveres y minimizaba los residuos. Los chacales, con una población de 1.800 ejemplares, son ágiles y oportunistas. Recogen las sobras, pero también cazan activamente pequeños roedores e insectos. Ayudando a regular las poblaciones de plagas en las llanuras. Su adaptabilidad y agudos sentidos les permiten prosperar en condiciones duras. Sin embargo, 2025 presentó nuevos peligros. La escorrentía química de las tierras de cultivo circundantes envenenó al 12% de las bandadas de buitres. Mientras que los chacales experimentaron un aumento del 25% de víctimas mortales en las carreteras cercanas a las rutas turísticas en expansión. Para quienes viven en Estados Unidos, estas especies encarnan el valor del trabajo entre bastidores. Silencioso, persistente y necesario. Reflejan la importancia de cada papel, por humilde que sea, en el mantenimiento de un sistema que funciona. Los esfuerzos de conservación están surtiendo efecto. En 2025, el aumento de las patrullas y las campañas educativas ayudaron a reducir la caza ilegal en un 60% en zonas clave. Puede que buitres y chacales no acaparen los focos, pero su supervivencia hace que el mar siga respirando. Recordándonos que incluso las voces más silenciosas mantienen unida la sabana.
Estos relatos dan vida a los poderosos temas de la perseverancia, la conexión y el rejuvenecimiento. A medida que los cachorros de león y hiena crecen, empiezan a perfeccionar sus habilidades de supervivencia en la naturaleza. Sin embargo, surgen nuevos retos. Las inundaciones repentinas de 2025 provocaron un aumento del 12% en la mortalidad de los cachorros de ambas especies. Lo que supone una amenaza adicional en un entorno ya de por sí difícil. Aún así, la manada y el clan perduran, y sus crías son símbolos de la feroz persistencia de la vida. Su recuperación no es solo un cambio estacional, es un recordatorio de la fuerza y la fragilidad de la naturaleza. Estos momentos inspiran un llamamiento más profundo a la acción, instando a los estadounidenses a apoyar los esfuerzos de conservación que protegen el corazón salvaje del mar y los depredadores emblemáticos que albergan.